Muy buenos días. Quien los saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y Corporate Compliance. Me he desempeñado en la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, y actualmente me dedico al ejercicio de la independencia independientemente de la abogacía, ¿no? Muchas gracias a la Institución Peruano de Especialización y Actualización Profesional, IPEA, por la invitación. Hoy, pues, para esta sesión de diligencias preliminares dentro del diplomado en el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, pues este es un tema que ha traído cola en estos últimos meses, todo desde que pues se ha venido de alguna forma hablando de las competencias que tiene el Ministerio Público y la Policía Nacional en cuanto a las diligencias preliminares. Bien, entonces, como todos ustedes saben, solamente hay algunos conceptos que hay que afinar. Pues sabemos que las diligencias preliminares, ¿no? En este nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, ya lo tenemos ya aproximadamente 20 años, y en la cual pues ha habido sus reformas y unas últimas reformas pues de que sí llama mucho la atención, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Relacionados a estas diligencias preliminares. ¿Y qué tenemos como fines de las diligencias preliminares que tiene este proceso penal? Pues en el artículo 330.2 del nuevo Código Procesal Penal señala pues que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos o objetos de conocimiento, su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo los agraviados. En el 334.2 señala los plazos, ¿no? Los plazos de las diligencias preliminares que no ha cambiado, felizmente, ¿no? Los plazos de las diligencias preliminares es de 60 días hasta un máximo de 120 días. Dentro de estas diligencias preliminares, pues si son casos simples, pues podemos establecer un plazo de 60 días hasta un máximo de 120 días. Pero estas diligencias preliminares pueden tener una connotación compleja. Puede darse el caso de que se estén investigando casos complejos, incluso diligencias preliminares provenientes de puede darse un caso de organización criminal. En este caso, pues, los plazos, tanto en el plazo de las, en una etapa de diligencias preliminares, en casos simples, la norma nos ha establecido un plazo de 60 días prorrogables hasta 120. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos dentro de unas diligencias preliminares y que tengan una connotación compleja o se está investigando una organización criminal? Ahí la norma no ha establecido, es una ley penal en blanco en la cual no ha establecido un plazo. Sin embargo, los plazos establecidos que hoy imperan cuando estamos hablando de diligencias preliminares en en casos complejos o que tengan que ver con criminalidad organizada, pues no ha habido una creación, ¿no? Ha interpretado, los jueces supremos han interpretado las diversas normas, ¿no? Y han establecido un plazo, ¿no? En la cual, pues, ya con la casación 144 2012 y con la casación 599-2018 han establecido plazos para las diligencias preliminares, estando
en casos complejos y en casos de criminalidad organizada. En el caso de casos complejos, pues nos ha establecido un plazo de 8 meses. Y en el caso de diligencias preliminares en las cuales se está investigando organización criminal, nos estableció un plazo de 36 meses. Entonces, estos son los plazos vigentes hoy que imperan las diligencias preliminares. Sin embargo, los plazos felizmente no han sido tocados, ¿no? Tocados dentro de las modificatorias recientes de la ley 30 de 2130. No han sido afectadas. Eso no ha variado, ¿no? En los hechos, los plazos de las diligencias preliminares no ha variado. Lo que sí ha variado es relacionado, pues, a los intervinientes dentro de una investigación preliminar, ¿no? Ahí sí, con la modificatoria 32130, ha modificado las etapas, no ha modificado las etapas del proceso penal, ¿no? En sí. Lo que sí ha modificado es el significado de quién va a dirigir la investigación, ¿no? ¿Quién es el director jurídico y quién es el director en el campo, ¿no? En el campo de la investigación. Eso se ha modificado, ¿no? Es una modificación reciente del 10 de octubre del presente año, en la cual, pues, creo yo, ha metido en una compleja estructura a la Policía Nacional del Perú. Pero no es no es por el hecho de que creo yo que la capacitación es un factor importante, ¿ya? Dentro de cómo saber poder investigar en casos quizá complejos. Pero creo yo que el principal problema, sin dejar de lado la capacitación del personal policial, es la forma de operar casos. En estos casos seguramente que los va a tener que ver la Policía Nacional en casos muy complejos, ¿no? Cómo se va a operativizar la forma de investigación en casos seguramente muy complejos, porque la policía no está implementada, creo yo, para poder realizar, implementada no solamente en un factor humano, sino implementada en un factor de estructura de Policía Nacional para poder llevar a cabo estas diligencias, ¿no? Seguramente la policía no cuenta con el presupuesto que tiene el Ministerio Público, seguramente en oficinas, en personal policial, seguramente en capacitaciones. Entonces, creo yo que estas modificatorias a la ley 32.130 ha debido venir de la mano a un presupuesto que se le pueda asignar a la policía para poder hacer frente este tipo de investigaciones que se le va a venir seguramente a la policía y que de alguna forma sepa afrontarlo debidamente, ¿no? No solamente en la capacitación, sino también en operatividad, cómo se operativiza esa labor, ¿no? No solamente queda en una labor de instrucción que debe tener el policía, sino también darles oficinas, darles implementos a la policía para que puedan realizar una labor correcta. Bien, dicho esto, eh, hoy, hoy el proceso penal tiene estas etapas, ¿no? Una etapa de investigación preparatoria, ¿no? Tiene una etapa de investigación preparatoria, tiene una etapa intermedia, tiene una etapa de juzgamiento,
¿no? Muchos dicen pues que pueden ser hasta 5, ¿no? ¿Por qué? Porque la etapa de investigación preparatoria se subdivide en una etapa de investigación preliminar y una etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Y también una etapa pues de ejecución. Ahí serían las 5. Pero este es el modelo que tiene, este es el modelo que tiene actualmente el nuevo Código Procesal Penal. Y es así como a la fecha, mejor dicho, hasta antes de la modificatoria, pues tenemos un proceso, una etapa de proceso penal, así como se encuentra en la filmina, ¿no? Un proceso penal, una etapa de investigación preparatoria, una etapa de investigación intermedia, una etapa de juicio oral y una etapa que se subdivide en dos, ¿no? Investigación preliminar y una etapa de investigación formalizada. Hasta antes de la promulgación, el Ministerio Público, hasta antes del 10 de octubre de 2024, hasta antes de esa promulgación de la ley 32.130, el Ministerio Público tenía a cargo de las diligencias preliminares y de la investigación formalizada, ¿no? Este Ministerio Público tenía la conducción y la dirección de ambas etapas, ¿no? De ambas etapas que integran, que sería una sola etapa, sino que se subdivide, ¿no? En etapas de diligencias preliminares y una etapa de investigación formalizada. Era el Ministerio Público el dueño y amo de la investigación, ¿sí? Entonces, pero creo ya para la vigencia de esta ley 32.130, a partir del 11 de octubre de 2024, tenemos el siguiente esquema, en la cual la Policía Nacional va a realizar a partir de hoy o a partir del 11 de octubre ya más o menos iba a tener un mes esta norma de vigencia, pues la Policía Nacional va a realizar la investigación preliminar, que es la denominación que se le ha dado a esta ley 32.130, ¿sí? Que antes eran las diligencias preliminares, y va a ser el Ministerio Público, a través de los fiscales, quien va a realizar la investigación preparatoria. Entonces, vamos a tener a una Policía Nacional a cargo, porque así lo dice, de la investigación preliminar y un Ministerio Público en cabeza de los fiscales de la conducción de la investigación preparatoria. Así lo establecido. El título preliminar del artículo 4 del nuevo Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal de los delitos, va a perseguir el delito y tiene el deber de la carga de la prueba. Asimismo, asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba, indicios o que se considere necesario para la investigación, garantizando el respeto de los derechos procesales de las personas. Así se ha modificado este articulado y ahí en ese aspecto ha establecido pues esa conducción jurídica que tiene el policía, perdón, el Ministerio Público a través de los fiscales de la investigación, en la cual va a orientar las acciones de la policía. En buena cuenta, doctores, lo que se va a tener o lo que se tiene a partir de la vigencia de esta norma es que el Ministerio Público va a fungir como va a fungir como un asesor jurídico de la policía. Es decir, va a ser una persona que va a estar pendiente de lo que haga el policía, ¿no? Va a indicarle al policía de cómo le va a establecer los parámetros para poder realizar esta labor. Bien, entonces, el título preliminar del artículo 4, inciso 1, ¿no? Establece, no hay un cambio en sí sustancial, ¿no? Toda vez que la investigación
la investigación preliminar siempre va a tener un conductor jurídico, va a tener, no es que el fiscal se va a desligar de lo que pase dentro de la investigación, de las diligencias preliminares. Por el contrario, va a ser un conductor legal, un orientador legal de la Policía Nacional, ¿no? En esta etapa de diligencias preliminares va a orientar todas las acciones que realiza la Policía Nacional del Perú, ¿sí? Entonces, pero acá tenemos que diferenciar dos puntos sumamente importantes, ¿no? Porque se le está dando a la policía la facultad de esta investigación preliminar, ¿no? La investigación preliminar habla de actos urgentes inaplazables y de actos de investigación, ¿no? Entonces, lo que podemos interpretar de esta norma es de que el policía va a seguir haciendo los actos urgentes e inaplazables. Esa es una facultad que tiene la policía y que la policía no va a dejar de hacerlo, ¿no? Es más, se le ha encargado a la policía realizar esta labor de actos urgentes e inaplazables. ¿Para qué? Para identificar personas, autores, cómplices de un presunto delito, asegurar elementos de convicción, ¿no? Realizar una vinculación jurídica de los sujetos con el delito, ¿no? Va a tener, pues, que recabar o asegurar documentos, por ejemplo, dinero, elementos materiales del delito que puedan desaparecer por el paso del tiempo. Entonces, ahí existe pues una diferencia entre los actos urgentes e inaplazables y los actos de investigación. ¿Por qué? Porque los actos urgentes e inaplazables que va a realizar la policía en facultades no va a necesitar pues de alguna autorización fiscal, ¿no? Por ejemplo, si al poner el siguiente ejemplo vamos a graficarlo mejor. Por ejemplo, si el fiscal, pues, por ejemplo, si la policía está en un operativo, por ejemplo, pues de alcoholemia, no, ustedes saben, pues, que en un operativo de alcoholemia normalmente, pues, está un policía y un policía a cargo, ¿no? Entonces, puede ser, pues, que en el verano, ¿no? Existe normalmente este tipo de controles en la carretera. Entonces, el policía pues no va a esperar una autorización fiscal para poder realizar estos actos, ¿no? Porque, por ejemplo, existe pues el delito de conducción en estado de ebriedad, ¿no? ¿Qué pasaría si yo policía, por ejemplo, espero que comunico al fiscal que existe pues una persona en estado de ebriedad, ¿no? ¿Qué pasaría si yo lo llamo a ese fiscal y, por ejemplo, ese fiscal no me contesta, pasó una hora, pasó 2 horas, pasó 3 horas, pasó mediodía y no me contesta el fiscal? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Se puede perder algún elemento de convicción en este delito? Sí, se puede perder. ¿Por qué? Porque la alcoholemia, ¿no? Los estados de la prueba de alcoholemia, pues en el transcurrir de las horas desaparece el alcohol en la sangre, puede desaparecer. Entonces, son actos en los cuales es un acto urgente e inaplazable que no se puede prolongar en el tiempo, no puede realizarse esa labor pues con horas posteriores. Entonces, lo que se busca es que este policía continúe realizando estas labores que se le ha dado la competencia de poder realizar actos urgentes e inaplazables. ¿Para qué? Para identificar personas, para asegurar elementos de convicción y realizar una vinculación jurídica con el hecho, con el sujeto detenido, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son, o este punto es lo que tiene que saber diferenciar la policía. La policía tiene que diferenciar entre actos urgentes e inaplazables y los actos de investigación. En los actos urgentes e inaplazables, yo no necesito, señor policía, no necesito usted
tener una autorización fiscal. ¿No? ¿Por qué? Porque son actos que se tienen que realizar. Son actos que pueden desaparecer por el paso del tiempo. Es ahí la diferencia con los actos de investigación. En el caso de los actos de investigación, sí necesita una autorización fiscal. ¿Por qué? Porque el policía va a tener que comunicar el hecho delictuoso. Por ejemplo, si estamos en una, en una en un supuesto, por ejemplo, de flagrancia, y el policía, por ejemplo, conoce de estos actos, tiene que comunicar estos actos a la policía. ¿Por qué? Porque hoy, con esta nueva modificatoria, el policía no puede realizar investigación preliminar. Entonces, va a tener que esperar ese policía la disposición del fiscal, por ejemplo, en casos de supuestos de flagrancia delictiva y de detención, ¿no? La norma te dice que tiene que haber una comunicación inmediata, ¿no? Una comunicación inmediata. En casos de terrorismo, TIC, secuestro, extorsión, feminicidio o crimen organizado, son 24 horas. Y en casos de no flagrancia ni de detenidos y otros delitos, son la comunicación del hecho delictuoso tiene que ser en 48 horas. Entonces, eso es lo que te dice la norma hoy con la ley 32.130 y en estos casos de actos de investigación, ya en una etapa preliminar, va a tener que esperar el policía, la disposición emitida por el fiscal para poder realizar los actos de investigación. Entonces, ahí radica la diferenciación entre los actos urgentes e inaplazables y los actos de investigación. ¿Ya? Entonces, para los policías, actos urgentes e inaplazables no necesita autorización fiscal. Para poder realizar actos de investigación en casos de flagrancia delictiva, detenciones, terrorismo y otros delitos, necesita una autorización fiscal. Sin eso, no va a poder realizar. En buena cuenta, estos actos de investigación, pues va a tener que existir una disposición fiscal por parte del fiscal provincial y el policía va a ejecutar estos actos de investigación siempre garantizando el derecho de defensa del investigado con participación del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer este policía? Va a diligenciar aquellas disposiciones, perdón, aquellos actos de investigación, ¿no? Que señala la disposición fiscal. ¿En qué plazo? También lo va a señalar esta disposición fiscal el plazo que va a tener que realizar estos actos de investigación. ¿Qué actos va a realizar? Tomas de declaraciones de investigados, tomas de declaración del testigo, del agraviado, realizar pericias, tomar muestras, exhibiciones, etcétera. ¿Sí? Hoy, con esta nueva modificatoria, el fiscal provincial ya no puede intervenir en las investigaciones preliminares. No va a poder intervenir, pero sí va a tener, ¿qué cosa? La conducción jurídica, va a tener la conducción jurídica del caso, de la investigación. Va a establecer las estrategias, ¿no? En las cuales, pues, va también que hacer una labor de coordinación con la Policía Nacional de Perú. Esta modificatoria, pues, evidentemente va a traer algunos problemas, ¿no? Porque va a tener que participar el fiscal en estas diligencias. Una forma de salvaguardar el derecho del investigado es que el policía llame también al fiscal para que presencie estos actos de investigación. Entonces, ¿qué pasaría si es que se le llama a ese fiscal y este fiscal no viene, no llega a la diligencia? ¿No? ¿Qué pasaría ahí? Y
Y la casación 2735 es muy clara. La casación 2735-2014, Puno, es sumamente clara porque señala, pues, que no tendrán valores probatorios sin la participación del Ministerio Público. Entonces, creo yo que ahí viene el primer escollo de esta ley 32.130, porque ¿qué pasaría, pues, si el policía consigna a un fiscal que no llegó a la diligencia? Entonces, además de tener alguna responsabilidad administrativa de ese policía, seguramente va a tener alguna complicación de carácter penal, ¿no? Por un tema de consignar en un documento público a personas que no participan, por ejemplo, una falsedad, ¿no? Entonces, creo que allí donde el policía advierta que no participa un fiscal, pues se tendrá que consignar, porque si no, puede incurrir en una sanción administrativa o una sanción penal, ¿no? Entonces, no va a poder consignar a personas que no participen de estas diligencias. Lastimosamente, el policía va a tener que señalarlo en su informe policial que el fiscal no participó en esa diligencia, ¿no? ¿Y qué pasaría al revés? ¿Qué pasaría si en efecto, una vez culminados los actos de investigación realizados por la policía, emite un informe al fiscal y el fiscal ve que en efecto no participó en una diligencia? Como defensores de la legalidad, va a tener pues que excluir ese elemento probatorio del acervo que está siendo remitido a su despacho para poder, en este caso, pronunciarse si realiza una formalización o un archivo. Entonces, en ese caso, también el fiscal, como defensor de la legalidad, va a tener pues que decir, acá existe un vicio, ¿no? Entonces, va a tener que declarar la nulidad de esa declaración, ¿no? Entonces, ahí hay un primer escollo con respecto a esta ley 32.130. Esta es la casación 2732, en la cual señala lo siguiente: las diligencias policiales sin participación del Ministerio Público no tienen solvencia probatoria para determinar la responsabilidad penal de justiciable. Eso es lo que dice la casación 2735-2014. Bien, entonces, eh, también También el artículo 68 habla justamente de la participación obligatoria del fiscal. Dice, la Policía Nacional de Perú, en función de investigación y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 y las normas sobre investigación bajo la conducción del fiscal, puede realizar los siguientes actos de investigación. Dice, recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delito con presencia obligatoria del abogado defensor de su elección o del defensor público que corresponda, debiendo registrar las declaraciones en dispositivos, dice, o equipos audiovisuales. Si el fiscal tiene conocimiento de la diligencia y no puede participar de forma presencial, podrá realizar de manera virtual. Entonces, esta norma es sumamente clara porque no es que faculta al fiscal poder estar. No, dice, si el fiscal tiene conocimiento de diligencia y no puede participar de forma presencial, o sea, hay una obligación de estar, podrá hacerlo de manera virtual. Es decir, si es que ese fiscal tiene algún problema de poder llegar a la dependencia policial, estando en la obligación de estar y no podría hacerlo, pues puede conectarse de manera virtual. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Existe una exigencia, una obligatoriedad de la norma de participar del fiscal y si no lo puede hacer, lo puede hacer de forma virtual.
El fiscal no podrá realizar diligencias en despacho fiscal, ¿no? Eso como primera idea, ya no, salvo una modificatoria que se presente a futuro, pero el fiscal no podrá realizar diligencias preliminares en despacho fiscal. Eso ya no lo puede hacer. Eso ahora está a cargo de la Policía Nacional de Perú. No va a poder siquiera realizar un acto de diligencias preliminares, sino que va a ser la policía, pues, que va a realizar esta labor. Segunda idea es la diferencia que he señalado con respecto a los actos urgentes e inaplazables versus los actos de investigación. Ya hemos dicho que el policía en los actos urgentes e inaplazables no va a tener que esperar un aviso o una disposición del fiscal para poder actuar. Por el contrario, el policía quien está más en contacto con la ciudadanía, al ver, por ejemplo, algún indicio de delito, pues va a tener de alguna forma que recabar esa información, recabar esa documentación que se puede perder en el camino, ¿no? Un ejemplo claro son los delitos de conducción en estado de ebriedad. Ahí no se puede, no, si yo pido autorización al fiscal para que me emita una disposición para poder realizar los exámenes de alcoholemia, pues para ese tránsito seguramente ya se debe haber perdido el alcohol en la sangre. Entonces ahí el policía tiene que realizar esos actos urgentes e inaplazables sin autorización fiscal. Entonces, ¿para qué? Para poder recabar esa información útil, que va a ser útil y que van a servir para la investigación preliminar. Y los actos de investigación son actos, pues, que puede tener conocimiento el fiscal y que al tener alguna connotación penal, pues va a emitir el fiscal seguramente la disposición de inicio y le va a comunicar seguramente al policía para que comience a realizar los actos de investigación. Bien, entonces son algunas diferencias pues que tiene que conocer el policía, tiene que capacitarse el policía para poder enfrentar estas investigaciones. Uno, para empezar, creo que el más importante es saber diferenciar entre los actos urgentes e inaplazables con los actos de investigación. Bien, el artículo 62.2 del nuevo Código Procesal Penal nos establece pues la conducción jurídica de la investigación preparatoria. No dispone de inmediato, en caso, dice, de delito flagrante o existir delito, el inicio de la investigación preliminar, dice. En el término no mayor de 24 horas en casos de delitos de tráfico de drogas, de terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, feminicidio, crimen organizado. En caso de existir detenido, no existir detenido ni flagrancia y de otro tipo, lo harán en el término de 48 horas, señala, ¿no? A fin de indagar por intermedio de la policía, dice, no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirven para eximir o atenuar responsabilidad del imputado. Solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. Esto último en concordancia con el artículo 122 del nuevo Código Procesal Penal. Dice, se requiere disposición para el inicio de diligencias y la intervención de la policía a fin de que realice los actos de investigación. Bien, como segunda idea, la Policía Nacional no puede hacer diligencias cuando no exista disposición, ¿no? En estos casos, salvo que se trate de actos urgentes e inaplazables, el policía no podrá realizar ninguna diligencia, ¿no? Si es que no tiene la disposición del fiscal. Hoy, por la modificatoria, se le han encomendado dos tareas a la policía: los actos urgentes e inaplazables y los actos de investigación, ¿no? Un escenario que antes de la modificatoria eran propios de la etapa de investigación preparatoria. ¿Cuál es el fin inmediato? Los actos de investigación. Y el fin inmediato, los actos urgentes e inaplazables. Bien, en el título preliminar, artículo 4 del nuevo Código Procesal Penal, pues establece que el Ministerio Público es
el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, ¿no? Asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación. Es un orientador legal, en términos simples, ¿no? Es un orientador legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros que la ley, ¿no? De la ley para la obtención de los elementos de prueba, indicios o de los que consideren necesarios para la investigación, garantizando el respeto de los derechos procesales de las personas. El fiscal expide la investigación dentro de un plazo con las diligencias. Es decir, el fiscal, ¿no?, al tomar conocimiento de un presunto, de una denuncia, por ejemplo, ¿no?, en la cual está exponiendo delitos, mejor dicho, conductas de connotación penal, pues el fiscal deberá emitir su disposición de diligencias preliminares, señalando pues un plazo de la investigación con las diligencias a realizar por parte de la policía. Otro punto importante es que el policía no califica, ¿no? No califica en ese momento, ¿no? Recién lo hace cuando realiza el informe policial. Y aquí se presenta un segundo punto problemático para la policía, ¿sí? Porque como bien sabemos, los policías, no todos los policías estudian derecho. Entonces, va a haber cierta complicación para poder determinar, por ejemplo, uno, si cierto autor de un, de una, de un presunto hecho delictivo ha tenido una participación o tenía una autoría dentro del hecho delictivo. Entonces, creo que ahí se presenta un primer punto de problema para la policía, porque el policía va a tener que determinar autorías, va a tener que determinar participaciones, instigaciones, ¿no? Si es si ha habido una participación, ¿no? Si ha habido un cómplice primario o un cómplice secundario, ¿no? Entonces, va a tener que determinar, va a tener que saber mucho de teoría del delito, justamente para poder emitir bien esos informes policiales. No solamente eso, sino que va a tener que subsumir, ¿no?, la conducta presuntamente delictiva en, en un delito, ¿no? Entonces, va a tener cierta complicación, porque como bien sabemos, no todos los policías estudian derecho. Hoy los policías van a tener digamos, a la fuerza un poco, de poder conocer estos delitos, ¿no? Estos delitos, por ejemplo, delitos de corrupción de funcionarios, que son delitos de infracción del deber, ¿no? En la cual, pues, tienen cierta complejidad y tiene ciertos pronunciamientos ya a través de las cortes del país. Entonces, vamos a ver que de alguna forma esto se puede cubrir ¿con qué? Con capacitaciones. Con capacitaciones continuas que pueda o deba tener deba tener el policía en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura, bueno, que de alguna forma los ha complicado de sobremanera, la verdad. Bien, entonces va a tener una conducción jurídica la investigación preliminar, sí. Hemos dicho que va a ser el fiscal quien va a tener la conducción jurídica de la investigación preliminar, y esto va a tener que realizarse a través de una comunicación de la Policía Nacional al fiscal, ¿no? Y este debe ser inmediata, ¿no? Por escrito o por teléfono. La Policía Nacional cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de sus funciones, según el artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política. Es decir, el Ministerio Público
va a conducir jurídicamente desde su inicio, ¿no? Va a tener esa conducción. A la Policía Nacional de Perú no se le atribuye esta facultad de conducción jurídica. ¿Quién va a tener la conducción jurídica? El fiscal. ¿Quién va a realizar las acciones dentro de la investigación? Va a estar a cargo de la investigación preliminar el policía, bajo la conducción jurídica del fiscal. Bien, entonces, como algunas primeras conclusiones de estos primeros minutos, pues podemos señalar pues, que va a tener que existir, salvo, siempre diferenciando con los actos urgentes e inaplazables, en otros casos que no sean actos urgentes e inaplazables, el policía va a necesitar una disposición fiscal, ¿no? Va a tener esa actuación, siempre va a ser preservando los derechos fundamentales de los investigados. ¿Y cómo se soluciona este punto? Con la presencia física o virtual del Ministerio, del Ministerio Público, en el caso de los fiscales, para darle una legalidad a la actuación que está realizando la policía. Se debe preservar el derecho de defensa, como ya he dicho, ¿no? Se debe notificar al investigado o al testigo. Y aquí yo encuentro una segunda dificultad en el tema, puesto que la policía no tiene notificadores. ¿Cómo podemos ver? Como podemos ver en el caso del Ministerio Público, sí tiene un órgano o un grupo de notificadores para poder notificar las disposiciones, por ejemplo, ¿no? Las notificaciones, las citaciones, el Ministerio Público sí tiene un órgano de notificadores. Pero la pregunta es si la policía tiene esa estructura de poder tener dentro de su organismo notificadores. ¿O acaso vamos a ver al mismo instructor o al mismo policía, ¿no? Ya salir con su moto ir a notificar al testigo? Entonces, creo yo, como lo he indicado al inicio, esta implementación de la ley 32130, pues ha debido tener de la mano un presupuesto para la policía, para cubrir este tipo de contingencias, porque vamos a ver a un policía que va a tener que notificar a los testigos, va a tener que notificar a los investigados. Entonces, creo yo que esta ley 32.130 ha debido de venir de la mano con un presupuesto para la policía. Va a tener que coordinar la agenda del fiscal, ¿no? Para poder de alguna forma coordinar las fechas en las cuales el policía va a tener conocimiento de estas diligencias. Entonces, ahí yo creo que va a haber un problema de egos, ¿no? Ahí cuando, por ejemplo, el fiscal antes era amo de la investigación, pues de una forma establecía su cronograma, cronograma de diligencias con su propia agenda. No la consultaba con nadie, salvo que ese fiscal tenga alguna diligencia judicial, de repente una audiencia judicial fuera de despacho. Pero por lo demás, la agenda que tenía el fiscal, pues la maneja él con su asistente. Entonces ahora el fiscal va a tener que coordinar esa agenda con la policía, ¿no? Va a tener que estar pendiente a las programaciones que haga la policía con su propia agenda, y esa agenda va a estar en función a la agenda que tenga la policía, ¿no? Porque acuérdense que hoy la policía es quien realiza esa labor, está encargada de esta labor de investigación preliminar. Bien, el fiscal debe participar en las diligencias, como ya lo he dicho, ¿no? El fiscal tiene el deber legal, ¿no? De participar
de participar en estas diligencias. Sino todo acto en la cual no participe el fiscal va a recaer en una nulidad. El fiscal podría declarar, sí, podría declarar nulas las diligencias en las que participe, sí, como defensor de la legalidad puede establecer las nulidades de las diligencias en las cuales no participe. No va a tener que excluirla del acervo que tomó el policía para realizar un pronunciamiento seguramente. ¿No? El policía no puede consignar a un fiscal o un abogado de oficio, ¿no? Sin estar presente. ¿No? De hacerlo, podría caer en un delito, ¿no? Un proceso administrativo contra el policía, incluso un delito de falsedad ideológica. Estos hechos pueden ser informados en el informe policial. Evidentemente, aquel policía que no informa, pues también es un cómplice, ¿no? Porque también puede tener problemas administrativos o penales si es que no informa de la ausencia del fiscal en ciertas diligencias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy ya de las investigaciones ya que han iniciado en una etapa de investigación preliminar y que tienen seguramente algunos días? Ya a estas horas del día debería estar ya en la policía, ¿no? Porque el fiscal tendría que haber ya realizado una disposición de adecuación y remitir las carpetas fiscales a las carpetas fiscales, perdón, con las diligencias que debe realizar la policía. Entonces, evidentemente, a estos minutos ya el fiscal no puede tener en su armario carpetas fiscales en diligencias preliminares. Bien, entonces, ¿cuál es el rol de la policía? De comunicar de forma inmediata al MP, al Ministerio Público, la noticia criminal, ya sea por correo, oficio, según el artículo 331. Realizar los actos urgentes e inaplazables, ¿no? Realizar los actos de investigación. En la etapa de diligencias preliminares, realizar los actos de investigación. Realizar el informe policial, en la cual va ya a realizar un informe jurídico, ¿no? Antes era un informe en el cual relataba hechos y señalaba los actos que se habían realizado, ¿no? Dentro de la investigación, aquellas personas que han trabajado como fiscales. El informe policial era un informe básicamente comunicativo, ¿no? En la cual te decía, existe un hecho, se le está imputando este hecho con la disposición tal y se ha recopilado tales actos de investigación. Ahora, con la nueva modificatoria, el policía va a tener que realizar una calificación jurídica dentro del plazo establecido por el fiscal respecto a los hechos, ¿no? Y esto bajo responsabilidad, ¿no? Evidentemente, el informe policial no es de carácter vinculante, ¿no? ¿Qué pasaría si es que el fiscal recibe un informe policial en la cual, pues, seguramente el policía no se capacitó debidamente, ¿no? Y seguramente en ese informe policial no determinó las autorías, no determinó participaciones, complicidades, instigaciones. Entonces, no calificó debidamente los hechos. Entonces, lo que queda allí es que el policía se lo remita nuevamente y le diga a ese policía, señor policía, cumple usted con realizar la calificación correcta, ¿no? Entonces, ahí, pues, evidentemente va a haber una incomodidad, ¿no? Porque imagínense si esa investigación ya está para vencer un plazo, ¿no? Ya está para vencerse un plazo. Pueden interponer un control de plazo a ese fiscal, ¿no? Y evidentemente quien va a ir a audiencia no va a ser el policía, va a ser el fiscal quien vaya a esa audiencia de control de plazos. Entonces, esa demora puede ocasionar este tipo de contingencias, ¿no? Que el abogado plantee un control de plazo a ese fiscal y mientras que el fiscal está sentado
esperando el informe de la policía, ¿no? Que seguramente en un primer momento se equivocó, se equivocó, todos nos equivocamos en el camino, pienso, y en este camino, en esta última modificatoria, seguramente van a haber equivocaciones en el inicio, ¿no? Pero yo creo que esto no se hubiese ocasionado, pues, si es que no los legisladores no hubiesen interpretado de manera errónea, ¿no? Las normas, no solamente las del Código Procesal Penal, sino también los mandatos constitucionales, ¿no? Entonces yo creo que esta situación ha generado una complicación a la Policía Nacional de Perú. Bien, entonces va a ser una precalificación de los hechos, ¿no? Donde va a dar cuenta de todo lo recopilado, va a determinar autorías, participaciones, si es un autor mediato, instigadores, cómplices, en qué tipo de complicidad nos encontramos. El fiscal puede rechazar el informe, ¿no? Le puede decir corrige, como ya he indicado hace unos minutos, ¿no? El fiscal controla esta actividad, ¿no? La Policía Nacional hace un análisis de los hechos, ¿no? Pero es necesario pues tener alguna capacidad de recursos humanos, logística, para que mínimamente el policía pueda realizar esta labor, ¿no? Una de las últimas modificatorias también está en el sentido de que el policía deberá grabar las declaraciones del investigado, ¿no? Y yo me pregunto cómo va a ser esa labor, ¿no? Lo que quiero que entiendan, doctores, es de que los presupuestos que tiene la Policía Nacional con los que tiene el Ministerio Público son abismales. Entonces, si al mismo fiscal se le complica realizar una grabación del investigado, imagínense al policía, ¿no? ¿Cómo va a ser ese policía? ¿Va a utilizar su celular? ¿Va a utilizar el celular de la institución? ¿Va a tener una instalación de un programa en la computadora para realizar esa grabación? ¿Quién va a instalar ese programa? ¿El mismo policía o va a ser la misma institución? ¿No? Podríamos estar hablando incluso hasta de una prueba ilícita, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente esta grabación va a tener que ser debidamente custodiada, ¿no? Va a tener que establecerse o va a tener que realizarse las cadenas de custodia. ¿Quién va a tener esa grabación? ¿La va a tener el policía? ¿La va a tener el fiscal? Eh, eh, el policía va a tener que remitírselo con el oficio al policía, mientras tanto, ¿dónde lo va a custodiar el policía? Existen una oficina para poder custodiar esos audios, como por ejemplo, el Ministerio Público pues, tiene una oficina de bienes incautados, la policía, las dependencias, las direcciones, por ejemplo, de corrupción, tienen oficinas para poder custodiar esos audios. Entonces yo creo ahí, doctores, que se ha excedido en demasía esta función o esta labor de policía, ¿no? Porque ahí donde el policía estaba era de bastante utilidad para el fiscal, puesto que era un fiscal, perdón, era un policía en la cual tenía conocimientos de criminalística. Ahí, con esos conocimientos criminalísticos le servía al fiscal, ¿no? Eh, Acá lo único que ha habido, pues, es que le ha liberado el trabajo al fiscal, ¿no? Es evidente, ¿no? Le ha liberado el trabajo al fiscal, ¿no? Y el fiscal hoy seguramente lo vamos a ver con más incidencia en audiencias, ¿no? Pero en la investigación, creo yo, que es una etapa de las más importantes, creo yo que de una manera se le ha librado al fiscal, ¿no? Entonces, eh, va a tener cierta complicación seguramente el policía. Pero yo creo que esto
esto se puede suplir. Se puede suplir con capacidad, con conocimiento, con capacitación diaria, semanal al policía, ¿no? Ya para ir culminando, esto es una obligación. Grabar las manifestaciones de los investigados es una obligación. Dice, la Policía Nacional de Perú, en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 y las normas sobre investigación bajo la conducción del fiscal, puede realizar los siguientes actos de investigación. 1. Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de los delitos con presencia obligatoria del abogado defensor de su elección o del defensor público que corresponda, debiéndose, dice, registrar las declaraciones en dispositivos o equipos audiovisuales. Eso es una obligación, doctores. Es una obligación. Ya no es una posibilidad, sino que es un deber y es una obligación legal. O sea, se tienen que grabar estas manifestaciones. Entonces, creo que los legisladores de estas normas creo que no han visto la realidad, ¿no?, que tiene la Policía Nacional del Perú en cuanto pues a su capacidad operativa para poder realizar este tipo de investigaciones. Entonces, creo que hemos dado una mirada muy rápida de cómo es que se deben de realizar, en principio, cuáles son los fines de unas diligencias preliminares, ¿no? Está justamente el de realizar actos urgentes e inaplazables para ver si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, su delictuosidad, ¿no? Así como asegurar los elementos del delito, ¿no? Entonces, hemos pasado también por una etapa de plazos, ¿no? Ahora, las diligencias preliminares tienen plazos, son de 60. Eso es una norma que no ha sido modificada, siempre ha estado ahí, no ha sido modificada por la 32.130. Entonces, nos ha establecido plazos de 60 días hasta 120 días, y en casos complejos y en crimen organizado tenemos de 8 meses y 36 meses. Esos plazos no existían dentro de la norma. Eso ha sido se han creado jurisprudencialmente, ¿no?, a través de los jueces supremos del país, en los cuales se han establecido pues de que los plazos complejos en investigaciones preliminares son de 8 meses. No puede exceder el máximo de la investigación preparatoria. Y en el caso de la investigación preliminar en casos de organización criminal son de 36 meses, ¿no? Así lo ha establecido la casación 599-2018. Bien, doctores, entonces creo haber dado algunos alcances de las diligencias preliminares y algunas modificatorias recientes de esta etapa de diligencias preliminares, como he indicado. Entonces, vamos a seguir analizando otras instituciones más adelante dentro de este diplomado en el nuevo Código Procesal Penal. Muchas gracias.